Hola, problemas de estudio. No entiende lo que lee y si entiende se olvida fácilmente. Te aburres cuando lees. No sabes cómo memorizar. Si tienes alguno de estos problemas, no te preocupes. La mayoría de nosotros adolecemos de una técnica apropiada para memorizar datos e información. Hola, mi nombre es el profesor Gilbert Mamani Herrera. En esta ocasión les voy a hablar con respecto a lo que es la memorización, los métodos y las técnicas. El cerebro, igual que cualquier músculo humano, tiene una capacidad, que es la capacidad de la elasticidad cognitiva. Esta capacidad permite crear constantemente nuevas conexiones y fortalecer las conexiones existentes. Afortunadamente, gracias a un entrenamiento cognitivo, podemos incrementar de manera notable nuestra capacidad de memorización. Ustedes se preguntarán, ¿alguien nace sabiendo memorizar? Por supuesto que no. Esto se aprende. Para ello es necesario conocer los métodos y las técnicas. Los métodos los vamos a entender como el camino que uno recorre para alcanzar un determinado objetivo o propósito. Y las técnicas son cada uno de los pasos que nosotros damos para alcanzar este propósito u objetivo. Existen diferentes métodos y técnicas de memorización. Las más conocidas técnicas de memorización probablemente por ustedes sean la técnica de la asociación, la técnica de la creación de diagramas, la técnica de las rimas, la técnica de la lectura en voz alta, pero en estos últimos tiempos se han venido utilizando nuevas técnicas que se llaman mnemotecnias. ¿Y qué cosa es la mnemotecnia? La mnemotecnia es un método que nos permite asociar nueva información o dato con información que ya está memorizada en nuestro cerebro. Dentro de las más conocidas tenemos el casillero mental, el palacio mental, la conversión numérica a través del alfabeto numérico. Tenemos la técnica de asociación de imágenes, la técnica de conversión de palabras a imágenes, la técnica de generación de pequeñas imágenes sincronizadas con un relato de un texto narrativo descriptivo. Pero ustedes se preguntarán, ¿es suficiente conocer estas técnicas cómo operan? Por supuesto que no. Lo más importante en este proceso es la disciplina en el entrenamiento. La disciplina en el entrenamiento nos va a permitir dominar completamente la técnica. Es normal que nosotros no sintamos un incremento de nuestras capacidades cognitivas y de nuestra habilidad de memorización si es que no entrenamos. Desafortunadamente, igual que cualquier músculo humano, el cerebro, si es que no se utiliza, no se entrena, no se ejercita constantemente, tiende a atrofiarse. Por eso es muy recomendable que desde temprana edad los niños tengan que entrenarse en estas técnicas, con la finalidad de fortalecer sus capacidades cognitivas y desarrollar su memoria. Afortunadamente en la actualidad existen métodos y técnicas que se pueden entrenar en softwares, en programas y aplicaciones de manera divertida, agradable y lúdica. Si tú estás interesado en aprender estos métodos y técnicas de memorización o mnemotecnias, inscríbete en nuestro curso. Iniciamos este 17 de agosto.